En principio, yo creo que podemos comenzar despacito. Lo que pensaba era comentarles al comienzo de todo que lo que les voy a contar no es un relato inventado, sino está fundado en la indagación de las personas que hacen historia de la ciencia, en particular de historia de la astronomía, y todo lo que vayan a escuchar está totalmente documentado y es acceso público. Es decir, no hay nada aquí que yo les cuente que es una primicia o algo que solamente yo o algunos conmigo hemos descubierto. Absolutamente no. Todo esto es absolutamente público y es muy interesante poder contarlo una y otra vez. Y que todos ustedes sepan que pueden reconstruir toda esta historia indagando en las fuentes. Para mí es muy importante que la audiencia imagine, haga el esfuerzo de construir un modelo sobre lo que les vaya contando. Van a escuchar que nombro a muchas personas, pero no es importante recordar los nombres, sino sus ideas. Y algo que sí también quería comentar es que la historia de la astronomía es una parte de la astronomía, no es algo afuera de la astronomía. La historia de la astronomía, como la educación en la astronomía, son parte de la astronomía, tanto como la astrofísica o la mecánica celeste o alguna otra especialidad que hayan escuchado por ahí. Hay todo un gran colectivo de astrónomos dedicados a la historia de la astronomía que es tan rica y tan vasta y muy antigua. Yo siempre digo que cuando un físico mira hacia atrás para ver cómo eran los físicos de antes, no pasa de 4 o 5 siglos y se encuentra con personas muy parecidas a las que son él en el presente. En cambio, cuando los astrónomos miramos hacia atrás, nos encontramos con personas muy diferentes. Un sacerdote de Babilonia, un emperador de la China, un cultor de ritos extraños. Es decir, no tenemos gente muy parecida a las que somos hoy como astrónomos. Y esto tiene que ver con grandes propiedades que tiene el estudio de los cielos. Uno de ellos, poder hacer suposiciones extraordinarias. Entre las suposiciones extraordinarias, una de las que más me gusta y que estoy seguro van a compartir conmigo, es la de imaginar otros mundos. La de suponer cómo serían otros mundos. La de pensar y proponer a los demás de que deben pensar en otros mundos. Y esto es una actividad astronómica ancestral. ¿Qué significa esto? Que viene desde hace muchísimo tiempo. Los astrónomos propiamente dicho, no estoy hablando ni de los filósofos, ni de los sacerdotes, ni de ningún tipo de religioso. Los astrónomos, aquellos que estudiaban el cielo para interpretar la naturaleza celeste. Ellos comenzaron a inventar, proponer, suponer, diseñar otros mundos. Desde hace mucho tiempo hasta el día de hoy, que continúan haciéndolo con distinta suerte. Entonces la pregunta, que es muy interesante, es ¿quién fue el primero? ¿Quién fue el primero que le ocurrió que puede haber otro mundo, aparte de los que uno conoce o que supone que conoce? De los registros históricos surge que hay uno, que fue el que lo presentó, lo diseñó y lo dejó para que hasta el día de hoy lo recordemos. Ese fulano era un muchacho del sur de Italia, cuando Italia no era Italia, sino era la Magna Grecia, de una zona que se llama Crotona. Ahí estaba un muchacho que era de la escuela de Pitágoras, o sea, un pitagórico, que se llamaba Filolao. Llamémoslo Filolao. Filolao, que era una persona, como les dije, que creía en las ideas de Pitágoras, que era, por ejemplo, pensar que el universo es regular,
es predecible, es totalmente aritmético, y así impoluto, muy prolijo, era un universo prolijo. Se le ocurrió pensar en un diseño del universo que hasta el día de hoy se distingue por varias cuestiones, entre ellas por haber sido el primero en que inventa un mundo. ¿Cómo es esto? Como les digo, el universo de Pitágoras era muy regular, todo muy prolijito. La Tierra era el centro del universo y los astros, que conocían en ese entonces, Marte, Júpiter, eran astros que se movían alrededor de la Tierra muy prolijamente, con un movimiento circular, uniforme, nunca se paraban, nunca un sobresalto, era una cosa así, un relojito, como diríamos hoy. En cambio, el amigo Filolao se le ocurre otra manera de pensar el universo. Y dijo lo siguiente: el universo no está centrado en la Tierra. No, la Tierra no es el centro de nada. En el centro del universo hay un fuego que él lo llamó Hestia. No bestia, sino Hestia, que es el mismo, que estaba asociado con una diosa, que es la que aparece cuando uno quema en el hogar de la casa. Bueno, pero eso es otra historia. En el centro del universo está Hestia. Si ustedes tienen un par de candelabros, yo me consigo algunos para poder presentar esto. Hay un fuego en el centro del universo y hay otro fuego en la otra punta del universo, en la parte exterior. Y en el medio de los fuegos están los planetas. Que para Filolao, los planetas eran esferas perfectas. Si uno piensa en una esfera como una pelotita de golf, no, porque tiene agujeritos, bollitos, no sirve. Tiene que ser una esfera perfecta, así, una esfera bien perfecta. Entonces, en el centro del universo está este fuego. Luego de este fuego está la Tierra, girando alrededor del fuego. Pero ojo, entre la Tierra y el fuego, Filolao dice, hay otro planeta que es igual a la Tierra, igual, el mismo tamaño, igual, exactamente igual, pero se mueve alrededor del fuego central entre la Tierra y el fuego. A este planeta lo llama Anticton, que sería algo así como la antitierra, o entre nosotros podemos decirle la contratierra, es el contrario a la Tierra. Entonces, los dos se mueven alrededor del fuego central, los dos con velocidad uniforme, y los dos lo hacen en 24 horas, o sea, el tiempo que dura un día. Después de la Tierra viene el movimiento, ahí está la Luna, después el Sol, después Marte, Venus, y así toda una progresión hasta Saturno. Después de Saturno están las estrellas fijas, o sea, las estrellas fijas eran lo que nosotros vemos hoy como las estrellas, pero para Filolao era una esfera con agujeros, como si fuera un colador de fideos. Bueno, uno veía el fuego exterior a través de esa esfera con agujeritos, y los agujeritos dejaban pasar la luz del fuego exterior, y eso eran las estrellas. Pero lo importante aquí era la antitierra, esa tierra que inventa Filolao entre la tierra donde él vivía y el fuego central. Ustedes dirán, pero nunca la vieron a la tierra esta. ¿Cómo es el asunto? Y porque Filolao decía que el mundo donde él vivía estaba en una sola zona de la Tierra, como si fuera que solamente la gente vive en América del Norte y América del Sur. No hay nadie en otra parte del planeta.
esa parte del planeta siempre está mirando en contra del fuego central. Es decir, la Tierra se mueve alrededor del fuego central dándole siempre la misma cara, donde no hay nadie, al fuego central. Y en cambio, la otra cara da hacia el interior del sistema planetario, donde les dije que puso al Sol. Y el Sol era una bola de vidrio, como una bolita, yo tengo una bolita, pero era una bola de vidrio del tamaño un poquito más grande que la Tierra, que reflejaba el fuego central e iluminaba a todos los planetas y a la Tierra también. Entonces, con eso y con la Luna, que también era una esferita, pero blanca, podía explicar el día y la noche, las fases de la Luna y algunos eclipses. Pero para los eclipses, claro, explicaba que la sombra de la Tierra tapaba la Luna. Y en otros casos, que la antictón, la antitierra, también tapaba la Luna para poder no verla. Ingenioso, maravilloso. Un planeta que no se podía ver nunca. Y ustedes dirán, ¿y pero si alguien iba del otro lado de la Tierra no lo iba a ver? No podía porque se quemaba por las llamas del fuego central. Entonces nadie podía ir al otro lado de la Tierra. No existían las antípodas. A menos, hacían unos cálculos ellos como pitagóricos, de que la antitierra estuviera en ese momento justo tapándole el fuego, que era la forma que también explicaban de por qué no se achicharraba la otra parte de la Tierra. En el momento en que el antictón tapaba un poquito, se enfriaba y tiraba un poquito más. Un maravilloso universo de Filolao que, como muchas grandes ideas, no fue aceptado y no le dieron mucha bolilla a la estructura. Pero algunas cosas que dejó esa imaginación que hasta el día de hoy son relevantes. Uno, sacó a la Tierra del centro del universo, cosa que teníamos que esperar después hasta Copérnico para poder hacerlo. La sacó del centro. Dos, la puso como un astro más. No era nada particular. No solamente no estaba en el centro, sino que no tenía nada en particular respecto de todos los demás. Y lo tercero, que no es menor, es que la dotó de movimiento. Hasta Filolao la Tierra era quieta, pero para poder poner el antitono, la contratierra, y poder producir esa mecánica, la tuvo que dotar de movimiento. Y así la Tierra comenzó a moverse por primera vez. Tres datos maravillosos, producto de colocar una contierra, un mundo nuevo, un mundo hipotético, un mundo supuesto, pero necesario. Pero la razón de Filolao de ponerlo no fue simplemente voy a inventar un mundo. No, era su terrible convicción pitagórica de que el número 10 era un número mágico, que el universo estaba organizado de 10 en 10, que 10 era el número maravilloso. Por ejemplo, ellos creían que el tiempo también era circular y existía un gran año que era de 10.000 años, una potencia de 10, que se repetía permanentemente. Y eso hacía que todo volviera a ser porque era potencia de 10. Por suerte, eso dejó de creerse en el tiempo circular. Imagínense ahora con la pandemia, nosotros no vamos a salir más si cada vez se repite, ¿no?, un año pandémico. Pero para Filolao era tan importante el número 10 que cuando construye este modelo de universo con dos fuegos y los planetas en el interior, le daba 9 y le faltaba 1. Entonces no se le ocurrió otra que poner la antitierra. Un mundo oscuro que no hay registro de que haya dicho si había gente o no ahí adentro. Como les dije, los datos fuertes, duros de Filolao persistieron. El modelo de él con los dos fuegos, no. Pero el antitón, la antitierra,
tampoco subsistió, ni siquiera como suposición. Subsistió que no era el centro, subsistió que se movía. A partir de ahí, tuvimos que esperar más de un milenio para que volviera alguien a pensar que podía existir otros mundos aparte de los conocidos. Comenzó una filosofía de lo inmutable, en lo cual no se podía ni siquiera pensar que había otro mundo. El mundo era el nuestro, los planetas que nos rodean, y eso era todo el universo. Y después para allá, nada. Aristóteles da una imagen de ahí, tendríamos que pensar si posiblemente pudiera haber, pero lo deja entrever, no lo desarrolla. Deja entrever además que es como jugar pensar una cosa así. Tuvimos que esperar hasta que apareciera un napolitano que se llamó Giordano Bruno para el 1540, y él escribe varios libros, y uno de ellos, que se los recomiendo para leer, sobre el infinito universo y los mundos que lo componen, donde explica, fundamentalmente en el cuarto diálogo, cómo es esto de que está lleno de mundos. Él no cree en que las estrellas son puntos luminosos, sino que son soles, y que cada uno tiene un sistema planetario, y que en cada planeta hay gente, y que cada persona de cada planeta sabe que hay otros planetas y que están todos unidos por el mismo conocimiento. Él era un defensor copernicano, y esta idea de que hay otros mundos no les gustó mucho a sus superiores. Giordano Bruno era un sacerdote, un predicador, o sea, un dominico, y andar diciendo que hay otros mundos implicaba que puede haber otras iglesias o cosas extrañas que no se podían resolver. Y esto, sumado a otras cosas que Bruno escribió maravillosas, les recomiendo un libro muy interesante de Giordano Bruno que se llama La expulsión de la bestia triunfante. Repito, La expulsión de la bestia triunfante. Un libro maravilloso. Y en el tercer diálogo de ese libro también habla de la estructura del universo desde un lugar ficcional muy divertido. Y como además era un poeta y un poeta erótico, todas estas cosas hicieron que lo metieran preso y lo quemaran vivo en Roma en el año 1600, cuando tenía poco más que 50 años. Esto fue una señal muy clara de eso de que inventar nuevos mundos no era muy apreciado por las autoridades de aquella iglesia. Sin embargo, poco tiempo después aparece Galileo, que todos ustedes lo conocen, y con el uso del telescopio encuentra 4 nuevos mundos que no había supuesto nadie alrededor de Júpiter. Resulta que Júpiter no estaba solo, sino que tenía 4 mundos dándole vueltas a su alrededor. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! No eran los hipotéticos de Bruno, estos eran reales, se veían. También había dificultades para que la gente creyera lo que se veía con un telescopio, pero eso se fue saldando con el tiempo. La cuestión es que esos 4 mundos mostraron que puede que el cielo no sea tan inmutable como hacía un milenio que venían creyendo. Y ahí aparece otro personaje que ustedes deben conocer, que se llama Johannes Kepler, que es contemporáneo de Galileo, y se fascina con este descubrimiento de Galileo de 4 mundos alrededor de Júpiter. Por supuesto, él quiere usar el telescopio, Galileo no le manda ninguna data, se construye el propio. Pero lo interesante es que Kepler es el que sigue a Bruno en suponer la existencia de nuevos mundos. Porque Kepler piensa, Mercurio y Venus, pobrecitos, no tienen satélites. De hecho, la palabra satélite la inventa Kepler, que significa
algo así como sirviente, ¿no? Como un satélite es un astro que gira alrededor de otro, le está dando vueltas, depende de él. Kepler le inventa la palabra satélite, que significa mucamo, valet, sirviente. Mercurio y Venus, los planetas esos, no tienen satélite. La Tierra tiene uno, y Galileo encontró que Júpiter tiene 4. Entonces, Kepler, que era un matemático brillante, dice, acá hay una progresión aritmética. Si la Tierra tiene 1 y Júpiter tiene 4, entonces Marte tiene 2. Y Saturno tiene 8. Estos son los primeros satélites hipotéticos. La primera suposición de que podía haber otros mundos, que solamente había que buscarlos. Por supuesto, todos lo buscaron, no encontraron nada, dijeron esto es una ocurrencia de Kepler. Él tenía ya una fama tan grande que no pasó más de ser una ocurrencia. Pero miren qué interesante. ¿Quién toma este dato de Kepler? Mucho tiempo después lo toman los escritores más osados, los escritores que comienzan a escribir leyendo a otros escritores. Y estoy hablando de Jonathan Swift, el que escribió un libro que seguramente todos conocen, que se llama Los viajes de Gulliver. En los viajes de Gulliver, uno de los viajes, Gulliver va a una academia donde hay científicos, muy gracioso, y en esa academia están los astrónomos que tienen un observatorio subterráneo, miran el cielo desde abajo del piso. Y él se entera, Gulliver, de que habían descubierto 2 lunas en Marte. Esto es porque Swift leyó a Kepler. Y fue tan fuerte la obra de Swift y tan potente el relato de Gulliver, que se comenzó a mezclar la idea de que Marte por ahí tenía 2 lunas, como había dicho Kepler, porque además estaba escrito por este gran escritor en 1705, o sea, antes de Newton, en 1705 por Swift. ¿Qué pasó con esos planetas, con esos mundos hipotéticos, esos satélites hipotéticos? No se descubrieron, por más que se usaban telescopios potentes, se observaba Marte, hasta el siglo XIX, comienzo del siglo XIX. Yo creo, había notado en qué año, pero en el siglo XIX, Asaph Hall, en Estados Unidos, encuentra finalmente que Marte efectivamente tiene 2 mundos a su alrededor, tal como había hipotetizado Kepler en el siglo XVI. Los 2 mundos son Deimos y Phobos, le puso Hall, ¿no? Y un astrónomo que se hizo famoso básicamente por eso. Era un carpintero devenido astrónomo, por suerte, porque mostró una habilidad excepcional con observación. Hasta acá, entonces, inventar un mundo empezó a tener una potencia inaudita. Porque, digamos, a ver, yo me puedo imaginar que hay un mundo, solamente hay que ir a buscarlo. Se puede tardar más, se puede tardar menos. En el medio, después de la invención del telescopio, el uso de estos instrumentos para mirar el cielo se populariza, entre comillas, en algunas personas, y aparecen astrónomos que se construyen sus propios telescopios y observan el cielo por placer y colaboran con los astrónomos oficiales de sus países, que eran los únicos que podían usar el telescopio nacional, el bueno. Así aparece un personaje que también deben conocer, que se llama un alemán, que se va a vivir a Inglaterra, y se llama William Herschel. Un músico maravilloso que además de tocar el órgano en la iglesia, a la noche se había construido un telescopito y miraba al cielo. Y la familia la acompañaba,
y cantaban y miraban el cielo y buscaban cometas, les gustaba mirar las estrellas y empezó a tener cierta destreza en reconocer el movimiento de los astros, en tener casi grabada la distribución de las estrellas, que podía darse cuenta si había algo que no coincidía con las cartas que había comprado. Y así fue que un día de 1781, son años que uno se acuerda mucho, Herschel tenía 43 años y encuentra un astro que nadie había dicho que podía estar ahí y no estaba en las cartas. Como sea, él pensó que era un cometa, pero que eran los únicos astros que podían aparecer de golpe, que no se anunciaban, que no estaban en las cartas, pero con los días vio que no se movía como decían que se movían los cometas. Entonces dije, ¿no será que esto es un nuevo mundo? Es maravilloso, efectivamente. Lo que hizo Herschel fue descubrir a Urano, lo que hoy conocemos como Urano. Pero es maravilloso ese momento de este personaje, este músico excepcional, que puede pensar que lo que tenía frente a los ojos es otro mundo. Ese momento es el rescatable, ese instante en que su mente puede decir, hay un nuevo mundo y está más allá de Saturno. Por supuesto, esto lo divulgó los astrónomos reales, el astrónomo real de ese momento en Greenwich lo comprobó y el bueno de Herschel se hace famoso, recibe dinero, construye otros telescopios y para 500 charlas podemos hablar de toda su aporte a la astronomía. Pero este fue un momento crucial, algo maravilloso, donde nadie había supuesto que podía haber algo más después de Saturno, y sin embargo lo hubo. Esto fue otra comprobación directa de que el universo no era inmutable, que podía haber otros mundos, y todos empezaron a pensar dónde podían estar esos. En el medio, la gran obra de Newton, que venía a ordenar todo el espacio celeste a manos de astrónomos mecánicos celestes que comenzaron a construir un modelo del sistema solar, tuvieron que adaptar todo para poder poner a Urano, que no estaba, todos los libros se hacen de nuevo, y todo como diciendo, se termina en Urano. No va a haber otro más allá. ¿Cómo va a haber más allá todavía? Porque tampoco se creía que la tecnología podía llegar a ver cosas más pequeñas, tan poco luminosas, como para que estuvieran más allá de Urano. El punto está en que un francés que se llamaba Alexis Bouvard hizo una gran tarea de observación del cielo, de los planetas, y determinó las posiciones de todos los planetas, incluyendo ahora a Urano. Y se encontró que las posiciones calculadas de los planetas respecto de las observadas por él no coincidían. Estaban como desfasadas. Y era un tema porque las ecuaciones de Kepler, las ecuaciones de la gravedad de Newton, decían que el planeta tenía que estar en cierto lugar y no en otro. ¿Y cómo es que yo lo observo en otro lado? Y nadie dudaba de las observaciones de Bouvard. Entonces Bouvard no sabía cómo explicar esto y empezaron a aparecer científicos que dijeron, presten atención a este dato porque va a ser muy importante en un ratito. Lo que sucede es que después de Urano, hacia donde está Neptuno, ahí ya comienza a no ser válidas las leyes de Newton. O sea que la mecánica de Newton solo funcionaba hasta poquito después de Urano. Hasta donde está, hasta ahí ya no funciona. Entonces Urano ya está como perturbado.
Beauvoir no le gustaba esto de que no funcionaban las leyes de Newton y dijo, pero por la ley de gravedad lo que puede suceder es que haya un planeta más allá de Urano que lo esté atrayendo. ¿Vieron como cuando se atraen los imanes? No es lo mismo, pero algo semejante, que lo esté traccionando cuando pasa cerca. Nadie le dio bolilla, excepto un alemán que se llamaba Bessel, un gran astrónomo, que también le dijo, esa hipótesis de Beauvoir es interesante, es probable que haya otro mundo ahí, pero nadie se dedicó ni a buscarlo, ni a pensar ese mundo. Mucho tiempo después de Beauvoir, estamos hablando ya en 1840, 42, hay un estudiante en Inglaterra que se llama John Couch Adams, que tiene 25 años y tiene que hacer una tesis original para que lo dejen trabajar en el observatorio de Greenwich. Y por esas cuestiones de andar viendo las efemérides de los planetas, se topa con estas discrepancias que Beauvoir encuentra en la órbita de Urano y esa sugerencia de que pueda haber otro mundo. Entonces le dice al profesor, ¿no puedo hacer un cálculo de cómo sería esto? Y el profesor, que se llamaba Jalis, le dijo, sí, hacelo, pero como diciendo, hace que, total, hacelo. Es un ejercicio matemático. Vale aclarar que Adams no pertenecía a las familias así muy patricias de aquel Londres. Era como un hijo de operario, no era un burgués. Entonces, que ya esté estudiando era una gran cosa, pero que además pueda hacer una investigación en serio, nadie aportaba nada para eso. Adams hizo todo el cálculo de cómo era la perturbación que le haría un planeta para que Urano no cumpliera en sus posiciones con lo que decían las leyes de Newton. Y dijo, este planeta tendría que ser así, se movería así, tendría este tamaño, tendría esta masa, lo veríamos por tal lugar, y presentó todo. Y lo presentó con tal precisión que permitía que si uno observara el cielo en la zona donde Adams decía que tenía que estar ese planeta, lo tenían que encontrar. Los telescopios de la época de Adams eran lo suficientemente potentes para poder observar ese pequeño punto luminoso que significaría ese nuevo mundo. Como sea, su profesor, Jalis, consideraba que era un mundo hipotético, algo que salió de un ejercicio de un estudiante, que no era una cosa tan importante. Pero como Adams insistió, como todo joven que debe insistir, Jalis le dijo al astrónomo real, que sería el gran astrónomo que se llamaba Airy, George Airy, el único que podía usar el telescopio o estar cuando sus ayudantes usaran el telescopio, mirá, acá tengo a este muchacho que dice que ahí hay un mundo, y Airy no le dio bolilla. Como Adams insistió mucho, finalmente un par de noches, Jalis con Airy buscaron por donde dijo Adams y no encontraron nada. En realidad, la historia muestra que en realidad Jalis vio a este nuevo mundo. Lo que pasa que lo confundió con una estrella de su carta y no lo identificó. Entonces todo pasó por una, qué lindo tu trabajo, vení, y lo pusieron a hacer cálculos, como eran los astrónomos calculistas de aquella época, que quizás pasaban la mitad de su vida profesional haciendo la raíz cuadrada de 3 de todos los números que los demás astrónomos le daban. Lo interesante es que al mismo tiempo que Adams en Inglaterra, en Francia, otro astrónomo que tampoco gozaba de gran simpatía por todo el resto de la comunidad, pero que trabajaba en el observatorio, se le ocurre la misma idea leyendo a su compatriota Beauvoir.
Estoy hablando de Urbano Le Verrier, que a este hombre sí yo lo subrayo en rojo para que ustedes recuerden, porque si hay un fulano que pensó en mundos hipotéticos, fue Le Verrier. Permanentemente creía en la existencia de otro mundo en otra parte y explicaba todo de esta manera. Pero en aquel momento, 1845, Le Verrier hace los cálculos en forma muy semejante a lo que hizo Adams. ¿Cómo no lo va a hacer semejante? Si usó el cálculo de Newton, las posiciones de Beauvoir y las leyes de Kepler. Las tres cosas con las cuales poder construir la existencia de un nuevo mundo. Y le da lo mismo que a Adams. Entonces, él también va a la Academia de Francia, presenta, tengo un mundo, y nadie le da bolilla. ¿Quién es este tipo? No, pero que yo lo... ¿Y dónde lo vio? No lo vi en ningún lado. ¿Y dónde miró el telescopio? No, jamás había mirado por un telescopio. Porque tampoco era el astrónomo que podía mirar, era un calculista. Entonces dice, bueno, mírenlo. Nadie le dio bolilla, nadie ni siquiera le dieron una noche para mirar. Buscó a algunos aficionados que eran muy importantes. Tampoco miraban. Nadie quería mirar. Ese planeta era hipotético y punto. No había nada más después de Urano. Le escribió a algunos astrónomos de Estados Unidos que comenzaban a hacer ciencia en ese país. Nadie le dio bolilla. Ya estaba resignado cuando recibe una carta de un estudiante de Berlín con la tesis para que se la mire, se la corrija. Era una exigencia de entonces que un astrónomo extranjero le mirara las tesis a los astrónomos vernáculos. Y entonces le dice, mira, se llamaba Gale, o Galle, no sé cómo se dice en alemán. Y dice, mire, don Le Verrier, míreme, yo estoy muy ocupado, soy ayudante en el observatorio de Berlín. Entonces, Le Verrier, ni corto ni perezoso, le dije, yo te miro la tesis, querido Gale, pero vos mirá en esta zona del cielo, a esta hora, en este lugar, porque ahí tiene que haber un mundo. ¿Cómo no, don Pierre? Dice, no automáticamente, cada carta eran 2 meses, ¿no? Cuando recibe la carta, el mismo día, dice la historia, que la misma noche que recibe la carta, Gale, con su ayudante, un tal D'Arrest, abren el observatorio, ubican todo, miran el cielo, ahí estaba, un mundo nuevo. Imagínense, inmediatamente Gale anuncia que habían descubierto un mundo nuevo y se arma un revuelo, porque Gale dice que lo descubrió él. Entonces inmediatamente, siempre con 1 mes y medio los franceses dijeron, no, si esto siempre nosotros creímos, lo dijo nuestro amado Le Verrier, cuando nadie le daba bolilla. Inmediatamente empiezan a chillar desde Inglaterra. No, nosotros lo tenemos acá desde antes, lo dijo nuestro queridísimo Adams. Y ahí se arma un revuelo de quién había realmente descubierto el mundo hipotético que había estado en la mente de Verrier y de Adams. Y se descubre un nuevo mundo que empieza a ser llamado de distintas formas, que hoy conocemos como Neptuno. Ese planeta que se descubrió en un cálculo, o sea que se diseñó en una ecuación, en una hipótesis matemática había un mundo y ese mundo luego se encontró allá. Después la gente se pelea por de quién fue la hipótesis y quién lo vio primero. Pero lo interesante es esto, de estos muchachos, Beauvoir, Bessel, Adams, Le Verrier, y también de Gale, que buscaba un mundo. Porque si alguien busca, es porque cree que existe. Entonces no era tan hipotético. Nadie busca lo que sabe que no existe. Cuando uno busca, hay que buscar esta cosa, yo considero que existe, si no, no la busco. ¿Por qué considero que existe? Los fundamentos pueden ser
científicos, místicos, amorosos, no sé. Pero nadie busca lo que no existe. Una semana después, mejor dicho, días después que le hacen una nota en el diario de París a Le Verrier sobre este mundo que había descubierto y el honor para la Francia y qué sé yo, y él dice, Le Verrier, en una nota en el periódico, ¡ojo! Que atrás de Neptuno, después de Neptuno, hay más mundos. Ah, esperé un ratito, dice, porque hay más mundos después de Neptuno. Ah, Dios, ¿cómo es esto? Ah, y esto sucedió que una semana después, un cervecero de Liverpool, que era un fanático de la astronomía, hay contrabajistas que son fanáticos de la astronomía, yo le dije músicos, hay futbolistas, futboleros, amantes de la astronomía. Todas las profesiones tienen fanáticos de la astronomía, por suerte. Pero un cervecero de Liverpool se había construido un telescopio bastante interesante y bastante potente, apenas supo las coordenadas de este nuevo astro, que todavía ni siquiera tenía nombre, se llamaba Neptuno, empieza a mirar y descubre a Tritón, un mundo alrededor de Neptuno. Y entonces, esto, más allá del descubrimiento, este personaje se llamaba Lassell, o William Lassell, fue un astrónomo extraordinario también, un observador maravilloso, pero más allá de esto, es la idea de que inmediatamente la comunidad científica se cerró alrededor de Le Verrier, porque él había ya dicho que había otro mundo. Era un satélite de Neptuno, bueno, pero era un primer paso. Había que seguir trabajando para seguir encontrando más. Y se lanzan todos a buscar planetas, pero no saben de qué manera. Todos a buscar planetas, dale, y comienzan a lo que en la astronomía se conoce como la gesta de los planetas X. Hay un planeta acá, hay un planeta más allá, todos los europeos fundamentalmente, y desde Estados Unidos, un astrónomo muy conocido se llamaba Pickering, Edward Pickering, que trata de desarrollar, dice cuáles son los planetas transneptunianos, los divide en O, P, Q, R, S, como grupitos. Hay otro que dice que hay 3, hay otros que son 4. Todos comienzan a buscar, a hipotetizar sobre nuevos planetas y hacer que la comunidad astronómica, profesional, aficionado, estén atrás para buscar. Y Le Verrier, que era el que hipotetizaba sobre esto, decide no dedicarse a eso y se dedica a otra cosa. Les cuento, en el sistema dinámico del sistema solar se tenía muy claro los movimientos planetarios por la ley de Kepler, la mecánica de Newton. Y si no coincidían observaciones con los cálculos, la función perturbadora gravitatoria explicaba esas diferencias. Pero había un planeta que en cierto momento de su órbita mostraba una discrepancia que nadie podía explicar. Estoy hablando de Mercurio. Mercurio, cerca de su perihelio, tiene un movimiento que las perturbaciones gravitatorias de los otros astros no alcanzan a explicar. Supónganse que se desplaza 20 segundos de arco, los 18 segundos de arco lo explicamos con las perturbaciones de los otros planetas. Pero hay 2 segundos de arco, estoy dando cifras al azar, que no las podemos explicar. Y se tenía esa situación como una anomalía, como algo que no tenía explicación. Aunque sea muy pequeño esa discrepancia, no se la despreciaba. Y se tenía como un problema a resolver, un problema astronómico puro.
el movimiento anómalo del perihelio de Mercurio. ¿Y quién se dedicó a esto? El bueno de Le Verrier. ¿Y cómo lo explicó? Con un planeta. Hipotetizó como Filolao, 5 siglos antes de Cristo, que había un planeta entre Mercurio y el Sol, que se movía entre Mercurio y el Sol, semejante a Mercurio, que lo tironeaba y le provocaba esta distorsión en el momento de su perihelio. ¿Para qué? Es interesante este dato. Como cuando descubrió Neptuno, no le dejaron poner el nombre a él, cuando anunció este planeta intermercurial, Le Verrier dijo, a mí no me ganan, este planeta se llama Vulcano. Le puso nombre a su planeta hipotético. Le puso el nombre a su planeta hipotético, el Vulcano. Y entonces Vulcano era un mundo que venía a completar el sistema solar entre Mercurio y el Sol. Inmediatamente las láminas que se usaban en los colegios, los libros de texto, los modelos que estaban en los observatorios, tuvieron que todo acomodarse para poner a Vulcano, porque lo había dicho Le Verrier. Ahora nadie lo había visto. Inmediatamente se pusieron los astrónomos en campaña para observarlo, pero no lo encontraba. Le Verrier afina el lápiz, dice, no, lo tienen que buscar acá. No lo encontraba. No solamente en un mes, 6 meses, grandes campañas y no se encontraba. Le Verrier estaba un poco nervioso y enojado con los astrónomos porque decía, pero estos tipos no saben mirar el cielo, no encuentran un planeta de Morondanga. Y dijo, no, disculpen, lo que pasa que yo no les dije a qué distancia está tan cerca del Sol que es como muy difícil ver el tránsito de ese planeta. Hay que mirarlo tapando el Sol, hay que encontrarlo solo en los eclipses. En los eclipses, ahí van a ver a Vulcano. Se pusieron todos, era más fácil entonces, porque había que esperar un eclipse, un tránsito, para poder ver ese tránsito de Vulcano. En el medio apareció un astrónomo aficionado que dijo que lo vio y que entonces se armó todo un revuelo porque dio las coordenadas. No es como ahora que se puede sacar una foto, era solamente la palabra de haberlo visto, el dibujito sobre la carta. Le Verrier fue a ver el observatorio de este aficionado y vio que era una cosa, era una casilla de madera con un telescopio muy pobrecito, pero era el único que lo había visto. Entonces lo recomendó a la Academia de Francia, y como se lo había recomendado Le Verrier, le dieron la Legión de Honor a este muchacho, que luego se comprobó que no vio nada, o en algún caso habrá visto una mancha solar o cosa por el estilo. La cuestión es que Le Verrier comenzó a perder credibilidad y su planeta hipotético comenzó a ser simplemente una ilusión, una suposición que no tenía sentido. Y Le Verrier no se pudo dedicar a ninguna otra cosa que hacer tablas planetarias, muy buenas por cierto, pero que su objetivo era afinar los datos para poder encontrar su planeta hipotético. Finalmente se murió el pobre Le Verrier, creyendo que los astrónomos eran unos ineficientes porque no encontraban a Vulcano. Y Vulcano, que aún estaba en los libros de astronomía, estaba con una leyenda que indicaba que todavía no tenía certeza. Por supuesto, la leyenda era cada vez más fuerte cuando los libros no eran franceses. ¿Cuál era el punto acá? Ya nadie lo buscaba, pero la anomalía de Mercurio continuaba ahí. Así que al menos la hipótesis de este planeta explicaría lo que le sucedía, según la mecánica de Newton, según las leyes de Kepler.
porque nadie dudaba de que eran esas leyes las que debían regir en esa zona del universo. ¿Qué sucedió? Que lo que se estaba pifiando era justamente eso. Las leyes newtonianas no funcionan exactamente igual en esa zona del universo, tal como lo demuestran y comprueban después la teoría general de la relatividad en 1915. Una de las grandes comprobaciones de la teoría de Einstein es ese pedacito no explicado del movimiento del perihelio de Mercurio, con lo cual inmediatamente, en un chasquido, el planeta hipotético de Berrier pasó al olvido totalmente. Totalmente. Y aunque el mismo Einstein reconocía de la importancia de haber tenido una hipótesis para poder trabajar la idea gravitatoria en ese lugar. Hasta acá entonces ya entramos en el siglo XX y les decía que los planetas hipotéticos se buscaban transneptunianamente y también se buscaban satélites. No les hablé de los satélites porque también se buscaban, había mundos satélites en el interior, mundos hipotéticos en el interior del sistema solar. De esa epopeya es muy interesante la de la segunda luna de la Tierra, que en estos últimos meses volvió a reaparecer. Y en particular, porque lo de la segunda luna de la Tierra no se hipotetizó. Hubo quien dijo que la vio y después se armó un señor que se llamaba Petit, en Francia, armó toda una teoría sobre la segunda luna de la Tierra en época de Le Verrier. Le Verrier desestimó a Petit, así que no le dieron mucha bolilla, pero quedó instalada la idea de una segunda luna de la Tierra, y fue tomada por Julio Verne para sus novelas, y se quedó, como hizo entonces la novela de Gulliver, la novela de Verne, instala la idea de una segunda luna que se propaga mucho más rápido que los tratados de astronomía, gracias al arte de Verne. Y es interesante el aporte para la segunda luna del hermano de Pickering, que se la pasaba buscando planetas después de Neptuno. Bueno, el hermano de Pickering, que se llamaba William Pickering, era un astrónomo también, había descubierto satélites, pero él crea un mundo hipotético, muy interesante, que defiende y lo publica en las revistas científicas, que es la luna de la luna. Pickering dice, nuestra luna tiene una luna, y esa es la segunda luna que nosotros vemos de la Tierra, pero no es nuestro satélite, es el satélite del satélite, con una mezcla entre las teorías nuevas que estaban apareciendo de descripción del sistema solar y lo que él creía que tenía que ser la dinámica de las lunas planetarias. Como sea, como les decía, esto ya es siglo XX, los planetas X, que eran los transneptunianos, parece acabarse la búsqueda cuando se encuentra Plutón en 1930. Pero en el medio aparecen personajes con otros mundos hipotéticos que vale la pena tener en cuenta. El auge de Verne con su novela y de Gulliver, de Swift con su novela, y de Burroughs, otro escritor también que empieza a pensar en otro tipo de mundos, hacen nacer los primeros mundos de ficción que se meten a rivalizar con los mundos astronómicos reales. Quien sale ganando de esto, comienzan a aparecer los astrólogos que toman los mundos hipotéticos de los astrónomos profesionales que no se encuentran y le dan una entidad particular y los incorporan como justificativo para sus cartas astrales.
yo tenía el nombre, hay un astrónomo muy conocido, se llama Waltemat, lo tengo anotado acá, que desarrolló toda una idea de un mundo, pero que finalmente él mismo no le daba crédito. Pero un astrónomo, un astrólogo que se llamaba Cefarial, tomó esa idea del astrónomo Waltemat y dijo, ese mundo existe, se puede comprobar, se llama Lilith, y desde ese momento lo incorporó en las cartas astrales, lo cual hizo un auge enorme entre los adeptos a estas cosas, porque había mundos que la ciencia no conocía, pero sí los astrólogos. Y ahí comienzan los astrónomos a rivalizar diciendo, pero este no es un mundo que nosotros hayamos visto. Sí, pero está acá y está acá, y comienzan a mezclarse los mundos ficticios, los mundos reales, o sea, hipotetizar un mundo comienza a ser algo común. Y una forma, una metodología para justificar la ficción, ya sea la ficción astrológica o la ficción literaria. Más tarde sería la del cine, la televisión o las historietas. Porque, digamos, yo soy uno de los personajes que en mi niñez sabía más del planeta Mongo o del planeta Krypton que de los planetas reales. Mongo porque era el planeta donde había ido Flash Gordon. Krypton porque había nacido Superman. Y tenía más información de la ciencia ficción que de la ciencia real, porque en la escuela lo que me podían contar era muy chiquito y limitado. Hoy por suerte no es así, pero hay muchos medios en que toman esto y generan en el otro una idea de mundo que no estaba antes y no ayudan a hipotetizar esos mundos, sino que le instalan el mundo que deben hipotetizar. Quiero que sepan que existe una organización internacional que se llama, la anoté por algún lado, World Building, Constructores de Mundos, que se dedica, es una organización internacional que se dedica, que es un grupo que, una escisión de un grupo que se llama Contact, por ahí lo conocen, que es un grupo de educadores basados en la ciencia ficción. Hay una serie de escuelas internacionales, o sea, por todo el mundo, donde todo se enseña a través de la ciencia ficción. De ahí sale un grupo, de un meeting que hicieron una vez en Colorado, que se llama World Building, Constructores de Mundos, que crearon un mundo para poder responder a la existencia de seres semejantes a nosotros. Y ese mundo se llama Epona. Epona. Después googleenlo, búsquenlo, es muy interesante. Está alrededor de 82 Eridani. Por supuesto, el 82 Eridani existe, pero no Epona. Pero está tan instalado Epona que sería como el mundo patrón para entender cómo terraformar algo, cómo las condiciones de vida. Entonces, aquel principio de Asimov, de la ciencia ficción, que dice que la ciencia ficción sirve para estudiar, mejor dicho, la ciencia ficción sirve para presentar y analizar, reflexionar el comportamiento humano ante el avance de la ciencia y la tecnología. Esto es Asimov, dice la ciencia ficción es esto, se ha llevado a una situación en que lo que hay que pensar es lo que dice la ciencia ficción y no lo que dice la ciencia real, porque la idea de hipótesis se desprestigia como una suposición de un trasnochado. Ni Filolao, 5 siglos antes, ni el Vulcano de Le Verrier es una suposición de un trasnochado. Es un montón de conocimiento puesto para la construcción de un modelo que explique la naturaleza. Uno puede hacer lo mismo para justificar una trama de una novela. De hecho, la gente de Building
de world building, trabaja para los novelistas de ciencia ficción diseñándole los mundos que ellos le dicen, quiero un mundo donde la gente coma por la oreja. Entonces hacen todo el mundo y se lo dan. Y el tipo, quiero un mundo donde esté dando vuelta alrededor de un pulsar. Entonces le muestran cómo tendría que ser. Trabajan de eso. Es una organización internacional que maneja las leyes de la ficción sin tener en cuenta las limitaciones de las leyes de la naturaleza. Entre paréntesis, yo no sé cómo estoy de tiempo, pero entre paréntesis digo, hay mundos alrededor de un pulsar. Lo dije a propósito porque los primeros planetas extrasolares, no hipotetizados, sino encontrados, fueron alrededor de un pulsar. Que la hipótesis surgió al estudiar la luz del pulsar y encontrar algunas anomalías. Pero volviendo para atrás, la actividad astronómica pura de construir un mundo natural, no un mundo sensible, como puede construir un antropólogo, un sociólogo, un economista o un romántico. Un mundo natural. Ese trabajo es una de las actividades más interesantes de la imaginación de todos nosotros, seamos astrónomos o no. Y es interesante cuando uno dice, voy a pensarlo a través de lo que conozco de la naturaleza y voy a diseñarlo a partir de eso. Y después ver cómo son los mundos que realmente se encuentran, para poder discernir, ¿no?, cuáles son mundos fantásticos, cuáles son mundos chantas, o sea, mundos que nos están vendiendo, cuáles son mundos que realmente se han encontrado, cuáles son hipotéticos aún, cómo viviré para ver que lo hayan encontrado. Esto, además, independientemente de cómo son esos mundos, si hay gente, si no hay gente, si hay plantas, si no hay plantas, todo eso forma parte de otra rama que no tiene nada que ver con hipotetizar sobre el mundo. Por último, para ir cerrando, porque veo que hay preguntas. Los mundos hipotéticos han sido una de las más lindas contribuciones de la astronomía a la imaginación de los seres humanos. Debemos defenderlos, debemos mostrarlos. De hecho, hay un planetita, un asteroide que se llama Vulcano, en honor al planeta de Le Verrier. Y tratar en todos nuestros talleres, cada vez que buscar que nuestros niños construyan mundos a partir de lo que conocen, del sistema en el que están y en el que saben que comparten con muchos otros. Recuerden que hay 3.081, al día de hoy, 3.081 sistemas planetarios fuera del nuestro. 3.081. En total, más de 4.200 planetas exoplanetas, planetas extraterrestres. 150 son mucho más grandes que la Tierra, pero los demás son parecidos a la Tierra. Todo esto estamos conviviendo, no es hipótesis. Esto existe. Esto existe. Pero si seguimos con la hipótesis de un sistema solar con 8 pelotitas de Tergotor, tenemos a niños con una imaginación muy acotada, muy constreñida y no permite pensar en otros. Por lo tanto, los invito a que cada uno de los oyentes construya su propio mundo y lo coloque en alguna parte del universo y espere, porque por ahí un tataranieto dice, mirá, en el lugar donde dijo el abuelo, la abuela, encontraron un nuevo mundo. Les dejo un beso y seguimos entonces, Sergio. Muy bueno, Horacio, muy bueno. Muy bueno, realmente muy lindo. Muy linda charla. Te faltó Nibiru. Hay muchos que no dije. No, mirá, tengo anotados el planeta Miguel, Gabriel, Rafael, esos son de Bazar en 1881. Estos son astrológicos, de White, Cupido, Hades, Zeus, Crono. En 1927 Legrund empieza Apolo, Admeto, Poseidón, todos donde están. En el 72, en 1972, Shalheim, Pan, Isis, Hermes, Osiris, Midas, León, Moralla, Jasón, Lilith
es en 1918, ¿no? Y Ajá. Nibiru, lo que pasa es que toman la imagen babilónica, por eso. De dónde Pero son surge? mejores los planetas de la literatura. Mustafá en Star Wars es un planeta maravilloso. Ujú. Solaris, quien ha leído la novela, la construcción de un planeta como un disco es algo maravilloso. Poder entender esas novelas implica un Ujú. conocimiento astronómico muy depurado para poder entender que no es simplemente me imagino el planeta así, sino las leyes que lo rigen, cómo deben eh, desarrollarse para poder explicar lo que la trama de la novela quiere contar. Hay que construir planetas. Bien. Tanto en Facebook como acá en Zoom comentaron el tema de las leyes de Titus y Bode, que es interesante también como hipótesis para la existencia de los planetas, ¿no? Que se utilizaron en su momento. Primero, lo que dice la historia es que no le ponen los dos nombres, pero en realidad, no voy a decir yo quién, uno de los dos se la apropió. Una progresión geométrica que muestra que cada tanto tiene que haber un planeta. Entonces había que buscar en cierto lugar para que haya un planeta. Y efectivamente, la pegaron con uno o dos. Pero planetas está lleno. No es que nosotros somos el tercero. O sea, hablando de mundos, no somos el tercero. En todo caso, seremos el tercer planeta clásico. Pero hay asteroides entre la Tierra y Venus, hay asteroides entre la Tierra y Marte, hay asteroides entre Venus y Mercurio, y así hay asteroides por todos lados. O está pasando el perihelio de entre Mercurio y el Sol, está el perihelio de varios cometas. Quiero decir, el sistema solar, si bien los objetos del sistema solar son basurita, excepto Júpiter, Saturno, los demás son basurita, poco más que polvo, no están vacíos completamente y los asteroides no están solamente en una zona, por ejemplo, hay por todos lados. También hay planetas enanos como Ceres, que eran asteroides antes, ahora es un planeta enano, también está entre Marte y, y Júpiter. El planeta enano no está después de Plutón. Lo que quiero decir que es aquella ley, que fue una excelente coincidencia aritmética, ayudó a pensar que como era matemática debía cumplirse. Pero quien la busque en Internet está rápidamente, se va a dar cuenta que no permite la existencia de otros planetas, ni da cuenta de las cosas que hay en intermedio entre las que cuentan, ¿no? Bien. Acá Néstor pregunta también, fíjate que bueno, vos comentaste el modelo de Firolao y que, digamos, si con respecto a la idea de Aristarco, digamos, si también qué referencias hay, qué coincidencias o qué diferencias. La única coincidencia es el movimiento de la Tierra. Ujú. Que el modelo de Firolao es solo de Firolao. Después, lo que se desprende del movimiento del modelo de Firolao, sí lo toman otros. Aristarco hace mover a la Tierra. Esa es la única coincidencia. Hace mover a la Tierra en un modelo casi heliocéntrico. Los fuegos de Firolao no están en otro modelo de la antigüedad. Recordad que el Sol para Aristarco era una piedra caliente, incandescente. Era sólido, una piedra, algo caliente. En cambio, yo dije para Aristarco, para Filolao era una esfera de algo como el vidrio que reflejaba la luz de Hestia, el fuego central, e iluminaba por reflejo a todos los planetas interiores. Igual Aristarco sufrió la misma persecución que Filolao por distintas razones, pero los pitagóricos no estaban bien vistos en esa zona del mundo. Entonces los expulsaban. Eran como Bien, subversivos. Y estas ideas eran subversivas. sí, Lo totalmente. mismo, pero esto
Subversivos porque nosotros tenemos una deformación con la palabra subversivo. Porque subvertían el orden establecido. Por eso eran subversivos, ¿no? O sea, eran subversivos porque se permitían pensar otra cosa. Bruno era subversivo porque se permitía pensar de otra manera. Y, bueno, ya sabemos cómo se ataca la subversión. Guille Cañas se ve que le gusta mucho lo que es planetas hipotéticos y pregunta qué pasó con Edna y Sedna, que no, hace mucho que no se habla de ellos. No tienen prensa. Tienen más prensa los muchachos que hablan de la Tierra plana que los que están hallando exoplanetas. Pero están ahí. Hay dificultades de observación. No todos los programas que solventan las fundaciones o las instituciones nacionales o privadas que estudian planetas favorecen el estudio de ciertos astros. Ustedes saben que esto responde a muchos intereses. Hoy vende más un programa de investigación que encuentra planetas afuera del sistema solar o que encuentra planetas en otra galaxia, o que puede certificar esto, que otro planeta más después de Plutón, ya está lleno, punto. Nadie le interesa. O sea, no es que no le interese, pero digamos, no vende tanto. No vende tanto. Por eso no escuchan más. Pero entre los especialistas, entre los astrónomos planetarios, entre ellos, entre los astrónomos que estudian los mundos transneptunianos, y entre ellos los del cinturón de Kuiper, y ahí hay simposios donde hablan de todos estos mundos tan particulares. Acá Jorge pregunta, dice, maestro, cuando estaba estudiando el bachillerato en los 90, salió un artículo sobre un planeta rojo, creo que lo llamaban Herculupus. Hay un planetita que se llama Hércules, pero hay un planeta de Hércules, pero no sé de qué artículo está. Pero ese planetita de Hércules, dudo que se haya descubierto en la época en que este muchacho estuvo en el colegio. De hecho, Horacio, hay otro planeta también hipotético que surge del cálculo, el noveno planeta, el planeta X. No, el planeta, el planeta no, X. No Nibiru, no te hablo de Nibiru, te hablo de un planeta real, un planeta que hipotéticamente debería existir. El planeta X fue un nombre genérico, Sergio, ¿sí? Para todos los planetas, para el planeta que se debía encontrar más allá de Neptuno. No es que hay uno que se llama X. Todos los que se encontraran después de Neptuno lo llamaban planeta X, que vendría a explicar las perturbaciones en la órbita de Neptuno, como Neptuno explicó las perturbaciones en la órbita de Urano. Sí. Entonces no es que había uno, y no era uno. Según el astrónomo y según qué precisión tenía en sus ecuaciones, podía decir que había 4 planetas X, 7 planetas X, grupos de planetas X. No era, es un nombre genérico, no es uno que terminará llamándose X. De hecho, el X de Lowell se llama Plutón, que es el único que se pudo encontrar. Tenía como que era un planeta en el cual, al igual que Neptuno, se conocía el lugar. Es más, he visto programas de tipo simuladores donde lo ubica con su órbita, dónde debería estar ahora, cuál es la masa, cuál es... ¿Cómo no? Lo tenía más concreto, digamos, como más concreto. No, pero no está mal eso. Hoy los simuladores permiten imaginar, mirando las perturbaciones de Neptuno, un planeta que haga eso. Esto hacían a mano antes los astrónomos, sin simuladores y sin computadoras, cálculos que les llevaban meses o años. Pero todo lleva a que ese mundo se tiene que poder mover, tiene que cumplir con muchas leyes, y no siempre es un solo mundo. A veces es más fácil poner 2 o 3 y de ese modo explicarlo. Yo no lo mencioné, pero existen un cierto tipo de mundos pequeños que se llaman troyanos, que son unos mundos que se ubican en los vértices de un triángulo
entre el Sol, un planeta gigante, el Sol, el planeta gigante y estos mundos pequeños, que funcionan de una manera muy particular, porque se mueven todos juntos. Y uno puede pensar que hay uno solo, no, pero los troyanos que están en ese punto son varios. De la misma manera que en los transneptunianos, en lugar de pensar en un X, pueden ser varios los X que estén influenciando de esa manera. Te hemos abusado muchísimo de tu tiempo, realmente muy, muy rico todo lo que has dicho. Realmente muy, muy interesante. A mí me encantó, lo que es historia y ver el detalle atrás de lo que uno conoce. Es muy lindo, realmente es muy lindo, muy enriquecedor. Así que, bueno, Horacio, muchísimas gracias de corazón. No, muchísimas gracias a ustedes.